Con este ejemplo vamos a ver los distintos métodos que conocemos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Como sabemos, las ecuaciones diferenciales ordinarias tienen una sola variable independiente. En este caso sería el tiempo nuestra variable independiente y la velocidad la variable dependiente. Esto nos está hablando de una partícula que se mueve en un campo eléctrico y tiene esta ecuación para la aceleración, que depende de la velocidad y del tiempo. Y además nos da como datos otros parámetros, ¿sí? El primer método que nos pide es, un método analítico. Yo la resolví, acá les voy a mostrar una imagen donde podemos ver que la ecuación tiene una parte que es la que controla la velocidad y otro término que controla la aceleración. Acá graficando ambas partes podemos ver que los parámetros BD y lambda 1 ¿sí? se sacan cuando el tiempo es 1. Y acá lo vemos en esta otra parte que para t sub d ¿sí? tenemos el valor de delta 2. Entonces, para resolver esto analíticamente, lo trabajamos ¿sí? de manera matemática y resolvemos la integral. Llegamos como un resultado a la función error, ¿sí? que trabajamos en el práctico anterior. Después, esta función error la podemos resolver mediante una serie de potencias de Taylor. Y podemos hallar la constante C con los datos ¿sí? de la condición inicial que X es igual a Y y es igual a 0. Y así obtenemos una expresión analítica ¿sí? para después encontrar los valores verdaderos de la función y poder compararlos con los distintos valores y resultados que nos dan los diferentes métodos. Bueno, entonces el primer método que tenemos acá es el método de Euler, ¿sí? Nos pide usarlo con un paso que es un h, según la nomenclatura que usamos en la teoría, primero de 0,2 milisegundos y después de 0,1 milisegundos. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando achicamos el tamaño del paso. Entonces, el método de Euler lo que hace es calcular la pendiente al principio del intervalo y esa la usa para extrapolar y obtener el nuevo valor de I sub i. Entonces, esta pendiente ¿sí? la obtenemos reemplazando la función en el primer valor del intervalo. Acá lo que ponemos en la primera columna va a ser el tiempo, ¿sí? la variable independiente, con el paso que nos está dando el problema que es de 0,2. La b sub i inicial va a ser 0, ¿sí? la velocidad es lo que estamos buscando. Yo acá la función la puse como los dos términos, esto se puede hacer todo en la misma columna, pero para que sea más fácil para reemplazar, hice el primer término acá, el segundo término acá, y la función va a ser reemplazando, ¿sí? Entonces acá vemos que, por ejemplo, reemplazamos, la variable i por b sub i. Y en este otro término, el tiempo por el t sub i inicial. Luego, para la siguiente iteración, ya utilizamos la fórmula de Euler, ¿sí? Va a tomar este I sub i anterior más
el F que calculamos recién por el paso que va a ser 0,2 en este caso. Y así lo vamos repitiendo en todas las iteraciones. Después podemos hacer la parte B, que lo único que cambia es que achicamos el paso, entonces vamos a tener más puntos, ¿sí? Acá se puede observar en la gráfica esta curva naranja es la del valor verdadero. La azul es la de Euler con un paso de 0,2 y esta curva roja es con un paso de 0,1. Y vemos cómo se va acercando, cómo se va aproximando más a medida que achicamos el tamaño del paso. Bueno, en el otro inciso lo que nos pide es calcular los errores globales, locales y verdaderos. Para eso lo que tenemos que hacer es evaluar la función que obtuvimos analíticamente en el intervalo de 0 a 1. Y vamos a obtener de esta manera el valor verdadero de la función de la velocidad para los distintos intervalos de tiempo. Luego podemos calcular los errores, por ejemplo, el global como un error porcentual entre el valor verdadero y el valor obtenido por la ecuación de Euler, ¿sí? Para encontrar el valor local, lo que vamos a hacer es hallar el error de truncamiento local, ¿sí? Que resulta de la aplicación del método en un solo paso y se va haciendo paso por paso. El error local se calcula con la ecuación de Euler, pero utilizando el valor de i verdadero para calcular el i más 1. Entonces acá primero vamos a calcular la expresión con el i verdadero y aplicamos otra vez nuevamente la fórmula de Euler con ese i verdadero y ese valor de función que hallamos recién. Entonces eso va a ser el valor del error en cada paso de manera local. Después el error local va a ser el verdadero con ese que encontré recién. Después lo que podemos hacer es hallar el error de truncamiento total, ¿sí? Que es aproximado y va a ser de orden 2, con la derivada primera de la función y por el paso al cuadrado sobre 2 factorial. En este caso también tenemos que tener la función derivada analíticamente y vamos sacando el error de truncamiento. El mismo procedimiento lo vamos a hacer para un paso de 0,1 y vamos a hallar nuevamente los errores global, local y de truncamiento. Y podemos graficar y ver qué pasa para los dos diferentes tamaños de paso. Acá vemos en verde la función verdadera, en azul el paso de 0,2 y en rojo el paso de 0,1. En cuanto al error global, lo que podemos ver es que cuando el tamaño de paso disminuye notablemente el error global. Luego, graficando el error local, vemos que también disminuye, pero no tanto, no es tan sensible al tamaño de paso. Y el error de truncamiento sí disminuye mucho con el tamaño de paso porque es un error de orden 2.
Bien. Ahora podemos seguir con el siguiente método, que es el método de el punto medio. El punto medio lo que hace es una mejora del método de Euler y predice el valor en el punto medio del intervalo utilizando Euler. Después ese valor se usa para calcular la pendiente en el punto medio y se supone que representa una aproximación mejor para la pendiente de todo el intervalo. Entonces, primero tenemos la variable independiente, que es el tiempo. Luego sacamos el x a la mitad del intervalo. Bueno, este x va a ser el x al final del intervalo. El i sub 0 lo tenemos como condición inicial. El f de i lo vamos a evaluar en el primer punto y tomamos el punto de Euler, el i de Euler. Tenemos acá ya calculado. Luego calculamos con esa aproximación el valor de i a la mitad del intervalo. Una vez que tenemos esos dos valores, evaluamos la función en el x de la mitad y en el y de la mitad. Y después hacemos la evaluación nuevamente reemplazando en esta fórmula. Para la próxima iteración, este i va a tomar el valor de la última columna. Como podemos ver en el gráfico, el método de punto medio, que está en verde, también ofrece una buena aproximación. Bueno, el próximo método que tenemos es el de Hume, que es el método de predictor-corrector. Entonces se estima una pendiente al principio, una al final y luego realiza un promedio entre las dos pendientes. Y a su vez el corrector tiene una fórmula iterativa, ¿sí?, que podemos ir mejorando en diferentes iteraciones. Yo en este caso hice 3. Entonces la primera parte lo que hacemos es colocar siempre la variable independiente, después b, evaluamos la función en esos dos puntos, después hacemos la ecuación del predictor, que va a ser la que llamamos como I0, que es la primera, evaluando los valores que obtuve recién. Después evaluamos la función nuevamente, pero con el I0, tomando el I0 del predictor. Y acá empezamos a hacer la primera iteración del corrector, que es con los valores que obtuve y lo divide por 2, que es el promedio de esos dos valores. Esa es la primera iteración del corrector. Después, para la segunda iteración, tomo el mismo tiempo, pero la velocidad que obtuve en la primera iteración del corrector.
Para la segunda iteración hago el promedio entre esas dos. Y para la tercera vuelvo a tomar nuevos valores. De B sub I, el que obtuve recién, y el T siempre el mismo. Y acá obtengo la tercera iteración del corrector. Ven que los valores este y este se van aproximando cada vez más. Luego para la segunda, B sub I va a tomar el valor de la última iteración del corrector. Y así voy repitiendo hasta que llego al intervalo deseado. El último método es un método de Runge-Kutta de cuarto orden. Acá lo que se hace es distintas estimaciones de la pendiente y después se realiza una ponderación para obtener una pendiente final. Y como vemos, estas pendientes se van utilizando en la ecuación siguiente. Por ejemplo, K1 la calculamos como hacemos en el método de Euler, reemplazando los valores iniciales. Para obtener K2 necesitamos K1, para obtener K3 necesitamos K2 y para obtener K4 necesitamos K3. Este es un método con la mejor aproximación. Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular K1, que sería la función evaluada en los TI y DI iniciales. Después vamos a calcular el T para K2, que como vemos acá en la fórmula es el X1 más la mitad del paso. Después calculamos el B', B asterisco, para K2, que va a ser el I más la mitad de K1 por H. Entonces ahí ya utilizamos K1. Y podemos calcular K2, que va a ser la función evaluada en los nuevos valores de T y de B. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el tiempo para K3, que es el mismo que para K2, pero bueno, lo dejé en esta columna para que me sea más fácil verlo. Ahora el B para K3 utiliza K2. Utiliza el B sub I y el K2. Ahora K3 es la función evaluada en los nuevos valores de T y de B, estos dos. Después para K4 calculo el nuevo T que me pide, que es el X sub I más el paso, y el B utiliza K3. Y finalmente tengo K4. Ahora, para obtener la velocidad, reemplazo todos esos valores de K en esta fórmula que tengo y puedo hallar el primer valor de velocidad en ese intervalo. Ese valor es el que voy a poner acá. Y así voy iterando, reemplazando hasta que llego a el tiempo de 1 milisegundo. Si volvemos a la gráfica, vemos que el método Runge-Kutta de cuarto orden es este, prácticamente coincide con el valor verdadero de la función, salvo en este último tramo. Entonces, estos métodos de cuarto orden son los que
mejor aproximación nos dan y son los que más usamos. Bueno, esto sería la presentación de todos los métodos. Después también está el método de Ralston, que es muy parecido a este, que lo vamos a ver en otros ejemplos para que desarrollen ustedes en la práctica. Y el punto H también lo pueden hacer ustedes, que sería seleccionar el método que mejor se considere y calcular la posición. Como acá vamos a tener la velocidad, la posición la podemos obtener. Sabemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo nos da la velocidad. Entonces de esa manera podemos calcular después la posición.